segunda ponencia de hoy, dedicada al tercer as, ¿no? Vallejo, Borges, Neruda. Tengo el honor de presentar a Selena Millares en línea con las presentaciones que vengo haciendo, breves, pero sí, pues quiero decir algunas cosas. Ella ha venido a Córdoba otras veces, es una... me gusta mucho que haya puesto en el extracto escritora, y porque Selena Millares está últimamente teniendo mucho éxito como novelista. Ha publicado 2 novelas, los títulos los tienen ahí en el extracto de su currículum. Y desde el año 2004 que vino aquí a un congreso en el centenario del nacimiento de Pablo Neruda, pues yo no sé si ha venido invitada por otra institución, pero yo no la veía desde hace 15 años. Entonces, encantado de que de nuevo esté aquí con nosotros. Ha dedicado especial atención a literaturas que podríamos llamar marginales, por ejemplo, la literatura centroamericana, ¿no? Tiene un libro muy importante sobre literatura de Centroamérica, y luego también a autores cubanos. Es loable su empeño en los últimos años por reivindicar la figura de Roberto Fernández Retamar, que falleció hace muy poco tiempo. Y hoy viene a hablar de Neruda como en el 2004, pero según me ha dicho no va a repetir, claro que no, no lo esperaba, lo que dijo en 2004, sino que viene, como siempre, con cosas nuevas. Y además quiero destacar lo que yo recuerdo de ella y lo que le he leído, su escritura precisa, ¿no? Propia de una escritora, primera palabra que aparece en su currículum. Así que bienvenida, Selena, otra vez a Córdoba. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Joaquín Roses y a la Universidad de Córdoba el privilegio de poder volver a participar de las jornadas que aquí se organizan. Siempre son inolvidables. Y en efecto, la última vez hablé de la intertextualidad en Neruda, y hoy pues quiero hablar de la recepción. Me viene muy bien ese comentario previo de Borges y su... Quiero volver a las cosas comunes, ¿no? A las comunes cosas. Así que mi trabajo versa sobre la logosfera gongorina y el caso de Neruda. Y entonces primero quiero hablar de esa logosfera, o precisar a qué me refiero, para luego hablar de las tensiones que convoca en Neruda el encuentro con Góngora. Y lo voy a ver en 3 momentos distintos de su vida, ¿no? Se puede ver el encuentro con Góngora en los años 30 como un deslumbramiento y al mismo tiempo un conflicto y un rechazo. Son tiempos muy, muy convulsos políticamente. Después hay un reencuentro y un dejarse llevar por la poética de Góngora y dejar que fluya en sus versos. Y en la última etapa vuelve la nostalgia, el regreso a Góngora. La voz de un poeta es mucho más que su palabra, que su textualidad, con toda la belleza al ideario que pueda traer consigo. Es también música, ritmo, una melodía que lo identifica, una atmósfera familiar e incluso un aura que lo rodea. Esa aura está definido por la recepción a través del tiempo y está integrado por el prestigio y también por los prejuicios que le acompañan. Y es lo que hace, por ejemplo, voy a dar un ejemplo actual para referirme a esto, un ejemplo del siglo XXI, lo que hace que al leer un poemario como el Manual de Nocturnos del año 2017 del poeta Rafael Morales, podamos tener la sensación de que ahí hay algo de la voz de Luis de Góngora. En el prólogo, el propio poeta habla de sus pasiones lectoras, habla de los poetas que le han influido, habla de Machado, Bécquer, Juan Ramón, Lorca, Ungaretti, Pessoa, y no figura entre ellos Luis de Góngora, y sin embargo su voz resuena en esas páginas. Consultado el poeta, yo le escribí inmediatamente para confirmar esto, él me respondió esta frase, que cito: por supuesto, Góngora fue una de mis lecturas favoritas, mucho más que Quevedo, durante 20 años de mi vida. Bien, a eso me refiero al hablar de
de ese baño, esa atmósfera de palabras que supone, en este caso, Góngora. Uso el concepto de logosfera. El concepto de logosfera es de Roland Barthes, lo propone en el año 1975, cuando se ocupa del teatro de Bertolt Brecht, y cito la manera como define esto. Dice: todo lo que leemos y oímos nos recubre como un baño, nos rodea y nos envuelve como un medio, es la logosfera. Bien, él lo usa en relación con otras realidades, pero nos interesa en este caso para definir, para dar un nombre a eso que convoca en este caso Góngora, que no es solo una textualidad y una música, es un cosmos completo, un sello único, con sus silencios y sus fulgores, con su cromatismo visionario, la celebración de los sentidos, la inventiva que ha llevado a las más diversas respuestas, y esa misma logosfera incluye además, como decía, una recepción que en su caso ha sido controvertida, como sabemos bien, y bueno, da fe de esto, por ejemplo, muy temprano, Pedro Enríquez Ureña, y lo cito, ya veremos por qué más adelante. Cito a Enríquez Ureña: Góngora en su tiempo suscita veneración y enemistades, y en nuestro tiempo suscita admiración y curiosidad, porque es en la historia de las letras uno de los ejemplos sumos de devoción a la Inquisición de la forma. Y sigue más adelante: seguirá fascinando y embriagando mientras en el mundo haya quien lea versos en nuestro idioma. Bien, todo esto nos lleva entonces a esa consideración de la logosfera gongorina en el caso de Neruda, que es lo que me va a ocupar hoy. Se trata de una reacción ambivalente, la suya, ante ese universo poético que supone al tiempo un deslumbramiento estético y un prejuicio ideológico. Porque la poesía del cordobés, como sabemos, ha arrastrado siempre ese estigma de ser elitista y ornamental, escapista, digamos, que ha condicionado incluso el significado de la palabra gongorino. Podemos hacer una analogía y ver cómo hay otros grandes escritores que también han sido reducidos a un adjetivo, por ejemplo, lo dantesco, según el diccionario, se refiere a lo que produce espanto, lo kafkiano, lo absurdo, ¿no? Lo gongorino, pues también ha llevado a esta reducción a un estigma y a un significado muy específico, y con desprecio además de la mayor parte de su obra. En cualquier caso, Góngora fue recuperado en las dos orillas, en América por Rubén Darío y sus seguidores, y en España por la generación del 27. Y vemos cómo se alejan de esa tradición que establece ese perfil identitario para nuestra literatura, para la literatura española, que debería ser, según esos defensores de lo contrario de Góngora, un austero realismo, ¿no? Con desprecio, pues, de autores como Góngora. El caso es que el cliché cala socialmente, y Neruda, que descubre al poeta cordobés precisamente los años de su conversión ideológica en España, hereda el prejuicio. Tenemos que recordar aquí algo muy importante. Neruda conoce a Góngora, lo encuentra después de su formación en poesía anglosajona y francesa, lo encuentra en España en el año 34. Y son justo los tiempos de ascenso de Hitler al poder. Es el tiempo justamente, exactamente, ese año además, en que se producen todas estas quemas de libros en muchas ciudades de Alemania, en que a continuación se hace el Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura en París. Es decir, ese momento álgido, pues podemos entender que lleve a un rechazo del gongorismo, ¿no? Así que él lo recibe con un escrúpulo. Ese escrúpulo no es solo suyo, y quisiera traer aquí otro ejemplo, y estoy intentando, como decía, ver la recepción de Neruda en relación con su tiempo. Me gustaría nombrar a Ilya Ehrenburg, el escritor ruso, maravilloso escritor ruso, que fue amigo de Neruda después. En esos años 30 coincidieron en España, pero no fueron amigos o no se conocieron. Y Ilya Ehrenburg tiene un libro que publica en el año 32,
titulado España, República de Trabajadores, un libro magnífico, muy lúcido, en que hace una crónica de la España que él encuentra. Habla de esa república que cuestiona, porque dice que es una república simplemente porque ha cambiado el nombre y la bandera, y ya tiene una constitución que dice que es una república de trabajadores, pero que sigue siendo un país, el mismo país de señoritos y caciques y de campesinos hambrientos. Es decir, que la esencia del país no ha cambiado en absoluto. Y bueno, es un gran libro, pero en cualquier caso nos interesa porque él, que era muy devoto de las nuevas poesías, de la poesía francesa, sin embargo, rechaza a Góngora. Y cito lo que dice en ese libro, dice: la decadencia de la cultura se inició en España. Fue aquí donde se formaron los primeros decadentes. Los cuadros del Greco y los versos de Góngora anticipan el vacío por donde había de echarse a rodar el arte europeo para entregarse a merced de los rascacielos neoyorquinos y las novelas cablegramas. Bien, este libro está escrito, decía, entre el 31 y el 32, y vemos ese elemento de interés. Góngora, como el Greco, es considerado como antecedente de la vanguardia por su distorsión alucinatoria de la realidad. Para Ehrenburg, que es un revolucionario del sector crítico y que participa de la Revolución de Octubre y que vive en el París de las vanguardias, es un autor a rechazar. Sin embargo, a pesar de que él se desmarca del realismo socialista, lo ve como arte decadente. Para los poetas de la vanguardia, sin embargo, es un antecesor, como el Greco, se ve como antecesor del cubismo. Góngora, con su delirio de luz y su embrujo verbal, es un antecedente de la vanguardia. Así, por ejemplo, lo verá Alfonso Reyes mucho antes, en ese texto magnífico titulado El derecho a la locura, donde habla de la relación del Greco con Picasso, y cuando se refiere a Quevedo y Góngora, dice, cito a Alfonso Reyes: nos dan el ejemplo de esa visión rotativa y envolvente que doma el objeto. Y sigue más adelante: Madrid no quiso recibir la comunión de la locura, de suerte que la tierra de Goya el delirio está prohibido, inventad un nuevo escalofrío, valor de locura, que nos morimos, ¿no? Está reivindicando toda esa locura, toda esa transformación de la realidad que está llegando. Frente a ese derecho de la locura y a esa estética libérrima que adelanta la escritura visionaria de la vanguardia, se impone, decíamos, ese prejuicio que hace del gongorismo un estereotipo negativo. Eso llega hasta hoy y eso es una realidad. Vuelvo a hacer menciones a la actualidad. Quisiera recuperar aquí, por ejemplo, una mención de Mircea Cartarescu, que es un autor magnífico, actual, en una publicación del año 2016, un relato titulado Mi Bucarest, un relato ensayístico, que está hablando de sus tiempos de estudiante, de su guardilla. Dice, y cito, está hablando de este lugar y haciendo una descripción física, dice: todo lo que el interior tenía de austero lo tenía de gongorino, el balcón de hierro forjado con inflorescencias jugendstil, con horribles mascarones. Está haciendo una simulación de lo gongorino con lo abigarrado en un sentido muy negativo, ¿no? Lo horrible. Es decir, ese adjetivo gongorino es reconocido por el diccionario ya como algo rebuscado, alambicado. Esa idea de Ehrenburg y de Cartarescu, pues la vemos en muchos autores, y eso, en esa percepción, está también en Neruda. Así que su reacción es polarizada. Y bueno, pues también, por supuesto, están los grandes valedores de su fulgor barroco. Son muchos los escritores y artistas que defienden el legado de Góngora, entendido como revolucionario. Por supuesto, Darío ya nos dejó muy claro que junto al cliché verbal está el cliché mental. La generación del 27 reivindica a Góngora, pero también Picasso, por ejemplo, ¿no? En esos tiempos de los años 20 y 30 vemos que en el ámbito cubano se sigue ese modelo de reivindicación de Góngora. Tenemos el modelo de Ichazo, de Florit, de Lezama, sucesivamente, y después las contribuciones del propio Lezama, Carpentier, Sarduy, Cabrera, Infante, etc. El propio Carpentier, además, era algo muy extraño, curioso, interesante.
para legitimar en conjunto, como sabemos, el barroco. Y lo que hace es pues convertirlo en bandera identitaria. Y al convertirlo en bandera identitaria le da un valor político, ideológico y por tanto legitima el barroco y lo redime de de ese prejuicio persistente. Bien, esto es una introducción para ver qué es esa logosfera, ¿no? Y ese cosmos que incluye muchos elementos positivos y negativos y cuál es su caso en Neruda. Así que lo vemos, decía, en tres grandes momentos. Vemos el primero, que es el del descubrimiento y, por supuesto, el deslumbramiento. Bien, cuando Neruda en el año 54 regala su biblioteca a la universidad, pues hace un discurso en que nombra justamente a Góngora y recuerda el fervor con que él se hizo con una edición magnífica de Góngora a plazos porque no la podía pagar, ¿no? En el año 34, y se trata de la edición de Foppens, ¿no? De 1659, de la que él se sentía orgullosísimo. Pero son los tiempos de la poesía sin pureza, esa que él defendía, cito, penetrada por el sudor y el humo, oliente a orina y azucena, y de un posicionamiento receloso frente a la poética del cordobés. Entonces él no lo nombra, o sea, en la vida real pues muestra esa pasión y esa lectura desde el año 34, decía, pero él no nombra a Góngora. La primera vez que nombra a Góngora hace una apreciación muy negativa. Lo nombra cuando se produce el asesinato de Lorca y él escribe sobre Lorca, ¿no? Lo nombra como antiesteta y concluye que de esa generación brillante, la generación del 27, cito, fue tal vez el único sobre el cual la sombra de Góngora no ejerció el dominio de hielo, que el año 1927 esterilizó estéticamente la gran poesía joven de España. Es decir, una mención negativa, pero ahora vamos a ver algo muy interesante que ocurre a continuación. Él publica esto en Hora de España, marzo del 37. Medio año después, Alejo Carpentier publica un artículo en España bajo las bombas que habla de Neruda y Góngora. En un texto titulado Alberto Aguilera, de esa serie de reportajes de guerra, él habla de cómo Neruda vuelve a su casa para ver en qué estado había quedado su biblioteca y sus objetos. Y cito, porque es bien interesante lo que ocurre aquí. Dice Carpentier sobre Neruda. Se ha empeñado en visitar su departamento de otros tiempos, hoy acribillado por los cascos de obús y la metralla. Encuentra intactos en su casa habitada por los milicianos, sus ediciones raras, sus máscaras javanesas, su souvenir de poeta viajero. Su Góngora monumental solo ha sufrido un percance, está atravesado de parte a parte por una bala. Un miliciano filósofo que nos acompaña recoge el trozo de plomo al pie de la biblioteca. Es increíble, dice, que esto pueda matar a un hombre. Lo que mata es la velocidad. Bien, si recordamos la manifiesta hostilidad existente desde los años 30 entre Neruda y Carpentier, que entre otras cosas tiene que ver con que ambos amaron a la misma mujer, Eva Freyaville, que es la protagonista de Las Furias y las Penas y que fue la mujer de Carpentier, podemos considerar que este texto no deja de ser de una enorme ironía. Y la ironía fue mutua porque después Neruda escribe, cuando de España van a París, pues escribe contra Carpentier inmediatamente, lo llama escritor francés, uno de los hombres más neutrales que he conocido, ¿no? Bien, Neruda públicamente estaba renegando de Góngora, pero en privado se dejaba hechizar por su magia verbal y se jactaba de poseer ese tesoro que es la edición de Foppens de 1659, que realmente es monumental en su belleza, no en su tamaño. Bueno, es grande, pero es un libro de tamaño medio en este caso, ¿no? En relación con las ediciones de la época.
Cuando Carpentier dice que todo está intacto, pero su Góngora inmenso ha sido atravesado entero por una bala, tal vez lo que encontramos es una de las habituales fabulaciones y bromas del escritor cubano, y lo descomunal no sería el objeto, sino el sarcasmo. Esa bala caprichosa que atraviesa el corazón de un libro concreto, escogido minuciosamente de entre toda la biblioteca, y particularmente que sea Góngora, parece pues algo más bien imaginario, y su objetivo puede ser solo el amor propio del poeta chileno. Neruda nunca habló de ninguna bala, ni existe, porque yo he manejado ese libro en la biblioteca de Neruda. En el año 89 lo consulté, cuando todavía no estaba abierta esa biblioteca al público. Y recientemente ha sido expuesto además en la Universidad de Chile, y es un volumen que no tiene ningún agujero de bala. Así que pues esto es una broma muy intencionada de parte de Carpentier, que se revelaría como gran defensor del barroco muy pronto, y así publica por primera vez, es Carpentier quien publica La pasión secreta del chileno por Góngora. Bien, posteriormente pues Neruda sí va a empezar ya a hacer apreciaciones positivas de Góngora, pero siempre va a revelar esas tensiones, ¿no? En el año 39, en Montevideo, hace un relato sobre la guerra y sobre los poetas y su relación con Góngora, y es una mención que tiene cierta ambigüedad y al mismo tiempo siempre cierta veneración. Dice que los poetas del siglo de oro, dice que eran como estambres de fuego que dormían sobre España como venas de estéril luto, porque no estaban comunicadas con el pueblo. Y entonces dice que el gran valor de la generación del 27 fue comunicar ese legado del siglo de oro con la gente, es decir, llevar a la gente los grandes tesoros de esos poetas. Y cito: he visto amanecer de nuevo los corales sonámbulos de Góngora sobre la noble frente del gran poeta Rafael Alberti. Bien, pero el mejor testimonio de esa fascinación de Neruda por Góngora está en esa biblioteca que mencionaba, donde hay nada menos que 8 volúmenes, 8 ediciones de Góngora, de los cuales 5 parecen haber sido adquiridos en España por la fecha. Se trata de la edición de las obras de Góngora de Gonzalo de Hoces y Córdoba, de 1634. Luego hay otra edición muy, muy antigua que no tiene la hoja de créditos y en 2 volúmenes. Después la tercera edición es de 1644-48, que es la de García de Salcedo Coronel, publicado en Madrid por Diego Díaz de la Carrera. Luego está el cuarto ejemplar, sería la edición de Foppens, la famosa, que por cierto tiene un prólogo magnífico que habla de todo esto, es decir, que el prologuista habla de cómo en España no se entiende a Góngora y por eso desea publicarlo en Bruselas. Y en quinto lugar, es interesante recordar también que tiene ahí la fábula de Polifemo y Galatea, publicada por Rivadeneira en 1923. Bien, de aquí pasamos ya de ese deslumbramiento a la segunda etapa, a la etapa del reencuentro. Es decir, toda la veneración, la recuperación, el rescate de la generación del 27 legitima a sus ojos, a los ojos de Neruda, a Góngora, y él empieza, digamos, a reconocer ese influjo y a volcarlo en su poesía. Entonces, en los años 40 y 50 vemos un regreso muy importante a Góngora, sobre todo porque Góngora es un autor calificado como preciosista normalmente, y él lo asume sobre todo en sus obras más comprometidas socialmente. Vuelve a comprar ejemplares de Góngora, y antes hablaba de la edición de Pedro Enríquez Ureña y decía que la mencionaría después, y es ahora, es decir, tiene la edición de Losada, de los poemas y sonetos, y también tiene una edición italiana, lo cual es bastante sorprendente, y además tiene en su biblioteca la bellísima edición, primera edición de los 20 poemas de Góngora ilustrados por Picasso, por Pablo Picasso, que tiene además una reedición facsimilar reciente de 2003, pero bueno, él tenía en efecto esa
esa edición original. Él está entregado ya a la escritura del canto general y son tiempos muy entregados a la política, tiempos en que pues fue elegido senador, ingresó en el Partido Comunista, es un tiempo de gran fervor político, un tiempo en que, por cierto, viaja a Cuba y se reencuentra con los poetas cubanos. Según Hernán Loyola, viaja a Cuba por reencontrar a Eva Freyaville, la mujer de la que hablábamos antes, y se reencuentra también con ese espacio afín al barroco. Y quería hacer también un inciso, puesto que estoy hablando de esa logosfera, de toda esa atmósfera gongorina, quería hacer una mención también a Roberto Fernández Retamar, porque además de los poetas que habitualmente conocemos como devotos de Góngora en el espacio cubano, hay que nombrar a Retamar, sobre todo porque es mucho más sorprendente. Es decir, Retamar venera a Góngora, le rinde tributo, pero no solamente en la etapa clasicista, sino en la etapa conversacional. A partir de la Revolución Cubana, Góngora vuelve constantemente a los versos de Retamar. Y doy algunos ejemplos, luego en la mesa redonda lo ampliaré para no extenderme demasiado ahora, pero por ejemplo en la carta que le dedica a Pablo Hernández, un amigo que va a España, le dice que el fulgor que usó Góngora en los ojos te se ha dado mirar, ¿no? Entre los deseos que le dedica cuando viaja a España. Después, en el poema Esta noche de domingo en La Habana, habla otra vez de cómo los amigos se reúnen para hablar de Góngora, y lo cita a Góngora en el poema. Más tarde, en los años 90, rinde homenaje al Polifemo en el poema La veo encanecer. Y por otra parte, ya en el año 97, nos venimos muy cerca en el tiempo, en el poema Agradeciendo el regalo de una pluma de Faisán, hace algo hermoso. Es decir, le regalan una pluma al poeta y entonces él decide con esa pluma hacer un poema de amor, escribiendo con él los versos de 3 poetas amados, curiosamente 3 poetas andaluces, que son Lorca, Machado y Góngora. Bien, esto en relación con el entorno cubano, con el que está en contacto directo Neruda, y el entorno chileno es menos afín a la poética gongorina, pero también es importante recordar a Óscar Hahn, que también estuvo en el círculo de Neruda y que en su poema Arte de Morir del año 77, titulado O púrpura nevada o nieve roja, pues vuelve a Góngora y además hace algo precioso porque hace un triángulo, hay un diálogo a través del tiempo entre Óscar Hahn, Neruda y Góngora, porque el epígrafe dice Batalla de Stalingrado 1943. Entonces él construye un poema de amor, Óscar Hahn, recogiendo esa imagen de la sangre y la nieve que hay en el poema de Neruda, el nuevo canto de amor a Stalingrado, y vinculado con Góngora, como hemos visto. Y todo esto pues simplemente para volver a afirmar la vigencia enorme de Góngora en el entorno nerudiano y, por supuesto, en nuestro tiempo contemporáneo. Mientras tanto, pues efectivamente Neruda sigue volcando a Góngora en su escritura. En sus viajes de los años 40, textos en prosa, habla de Góngora. Cuando habla de Quevedo, lo nombra y dice que la innovación formal es más grande en Góngora que en Quevedo. Y en el viaje por las costas del mundo vamos a ver cómo vuelve a Góngora a través de Villamediana. Yo me sospecho que Neruda llega a Villamediana a través de Góngora. Aquí cita, sin nombrar la fuente, la carta estremecida de Góngora para hablar de la muerte de su desdichado amigo, ¿no? Asesinado, pues, según parece, por orden del rey. Y recordemos que Neruda le dedica a Villamediana uno de los poemas más deslumbrantes de Residencia en la Tierra, que es el Desenterrado, donde él convoca a la vida, resucita al caballero asesinado y
ahí no nombra a Góngora, pero son los tiempos justamente, el momento justamente que acababa de descubrir a Góngora, y Góngora tiene ese poema magnífico que habla de la creo que fue el más osado de todos los poetas de la corte al denunciar el asesinato y la sospecha de todo, de lo que él nombra como el mentidero de Madrid, de que había sido por orden del rey. Y bueno, pues ese soneto pues está en la edición de Neruda, y él escribe sobre la muerte de Villamediana, y todo está dentro de ese mismo ámbito de fervor gongorino. En tiempos sucesivos, en sus textos, sigue hablando siempre de Góngora. Habla, por ejemplo, cuando está en Italia, vincula a Góngora con los poetas italianos, habla de su herencia y de ese eslabón que es esa cadena que es la poesía, y ese eslabón que es Góngora en relación con Italia, con la poesía italiana. Y él va filtrando también ese fulgor gongorino de los versos del canto general y también de las odas elementales. Y aquí quiero hacer una mención a la manera como él recupera a Góngora, porque hace lo mismo en realidad que hizo Carpentier. Carpentier dignifica y redime el barroco al darle un sentido político, como decía, al convertirlo en bandera identitaria de América. Y Neruda, con ese olfato que tenía para la poesía, hace algo parecido al reivindicar a Góngora finalmente, y lo quiero ejemplificar con unas palabras de Joaquín Roses, que explica bien en la monografía que dedica a las soledades esa poética de la oscuridad, lo que él llama esa poética de la oscuridad, que cito, y dice, y ya se verá por qué lo traigo a colación: el empleo de un estilo solemne y magnífico para tratar temas humildes perturba tremendamente el gusto clásico de Jáuregui, para quien las soledades son, por tanto, poesía heroica fallida. La hibridación realizada por Góngora se convierte en el instrumento capaz de elevar lo ordinario a la categoría de sublime. Es decir, lo que hace Góngora es dedicar un lenguaje suntuoso, majestuoso, a lo cotidiano. Y lo que hace entonces Neruda es recuperar esa beta y ir más lejos y dedicar ese lenguaje pues suntuoso y magnífico, majestuoso, a lo vulgar, es decir, a la cebolla, al caldillo de congrio, a las cosas mucho más nimias, ¿no?, de la vida cotidiana, y dignificar lo humilde, lo más humilde, a través de un lenguaje gongorino. Eso lo hace en las odas elementales. Ya practica esto en el canto general, pero lo lleva al límite en las odas elementales. No voy a extenderme porque esto es de lo que hablé en mi anterior comunicación en esta casa. Pero nombraría, por ejemplo, la ostra erizada del coral sangriento, y, por ejemplo, en el canto general, el zafiro verde del mar, los pies de púrpura o sangre de topacio del vino, el súbito zafiro, cítara escarlata, que es el ave, etc. Bien, llegamos así entonces a la tercera etapa de la recepción de Góngora por Neruda, que yo definiría como la de la nostalgia. Es decir, Góngora está siempre en Neruda, desde que lo descubre, y ya lo he mencionado, en el año 34, hasta el año 73, en que muere Neruda, todavía está escribiendo sobre Góngora. Por supuesto, siempre de manera controvertida, como hemos visto en el caso de Borges, ¿no? Es decir, es una relación conflictiva. Las alusiones a Góngora entonces son constantes en esos últimos años, y pues por ejemplo en el año 62 habla de esa deuda de una manera abierta. Recordemos que los años 60 son años de un optimismo ideológico que no existía antes. Recordamos que el propio Nicolás Guillén, por ejemplo, que se había dedicado a una poesía más política comprometida hasta la Revolución Cubana, luego reivindica la vanguardia de los años 60, ¿no? Neruda en esta época recupera a Góngora más que nunca en sus prosas. Y entonces vemos cómo dice que no hay Darío sin Góngora, ni Pablo Neruda sin todos ellos juntos. Eso es lo que dice en uno de sus discursos. Y ya no habla de
prejuicio ideológico, sino habla del asombro ante esa inventiva, ese misterio, ese delirio verbal que es Góngora. Y esa defensa ahora, esa defensa nostálgica de Góngora, la hacen dos vertientes, Neruda, que resultan incluso sorprendentes a veces. Lo reivindica, por un lado, asociado a lo oscuro, en el sentido de lo que tiene que ver con el intelecto y también la introspección en el subconsciente. Y por otro lado, lo asocia a lo natural. Y eso es lo más desconcertante, naturalmente, porque Góngora siempre se asocia en ese prejuicio, en ese estigma, a lo artificioso, como hemos visto también antes en la conferencia anterior. Entonces, bueno, en la primera línea vemos, por ejemplo, cuando hace un discurso sobre Shakespeare, precisamente Neruda, un texto que luego publica Anales de la Universidad de Chile en el año 64, lo alinea a Shakespeare nada menos que con Góngora y Mallarmé. Y dice que los tres juegan con la luz de la razón, imponen un código estricto, aunque secreto. Bien, rescata constantemente a Góngora en sus textos y decía de una manera a veces sorprendente, o en otro lugar lo vincula al onirismo, ese onirismo reivindicado por las vanguardias, y lo compara con un poema de Lewis Carroll, Hunting of the Snark, y habla de él como un mosaico loco, ¿no? Es decir, que es intraducible en su locura verbal, ¿no? Locura absolutamente digna como la que, y necesaria como la que reivindicaba Alfonso Reyes. Bien, en esa otra línea que mencionaba, la línea de identificación con lo natural, no con lo oscuro, sino con lo natural, hay muchas menciones. Por ejemplo, en el año 69, cuando defiende el idioma español, dice que no soporta que en sus libros haya erratas porque ama el idioma español de una manera absoluta, ¿no? Como algo sagrado. Y entonces dice que para él el idioma, cito, es una corriente irrefrenable que baja de las cordilleras de Góngora hasta el lenguaje popular de los ciegos que cantan en las esquinas. O sea, de Góngora al lenguaje popular, ¿no? Es decir, todo eso para él es el idioma español. Otra mención cuando habla de los ríos de España, dice, son los únicos ríos de España, son sus poetas. Nombra a Quevedo, nombra a Calderón, nombra a Góngora, dice río de rubíes, ¿no? Otra vez lo asimila antes a las cordilleras, ahora a los ríos, después a la nieve. Y cuando habla de Alberti, dice, es un copo de la nieve de Góngora, ¿no? En fin, continuamos viendo ese tipo de reflexiones, siempre volviendo una y otra vez a Góngora como un maestro necesario. Y es curioso porque él mencionaba como maestro absoluto a Quevedo, pero Góngora siempre está ahí a la vez que Quevedo. Esa evolución entonces acusa una obsesión con la figura de Góngora y también una deriva hacia posturas conciliadoras en sus últimos tiempos. Él dice que todo se reduce a un conflicto entre poesía pura e impura. Y él dice, cito, siempre habrá poesía pura y siempre habrá poesía impura, yo me quedo con las dos. Esas son las conclusiones finales, ¿no? En su etapa de madurez, y además hay otro texto en que insiste en esto y lo amplía y dice que en la literatura tenemos el héroe positivo, por ejemplo el de Mayakovsky, y el héroe enlutado, por ejemplo el de Lautréamont. Y dice, cuidado, cito, cuidado con separar estas mitades de la manzana de la creación, porque tal vez nos cortaríamos el corazón y dejaríamos de ser. Bien, todo esto que hemos visto en sus prosas, en sus declaraciones, sus discursos, se filtra sutilmente en toda su poesía, pero en toda su poesía, no solo en la que hemos mencionado, sino en los libros de los años 60, 70, incluso la obra póstuma, tenemos los guiños gongorinos constantes. Por ejemplo, cito, ya estoy terminando, en Cantos ceremoniales, habla de las catedrales, se incendiaron, en Góngora temblaban los rubíes, en Piedras de Chile
habla de las irritadas paredes de turquesa, para referirse al mar. En Memorial de Isla Negra dice, entre botellas rojas que estallaban a veces derramando sus rubíes. En Barcarola, al referirse a la amada y su cuerpo y sus manos, habla de alabastro, ágata, esmeraldas y cuarzo robado a la tierra. En Piedras del Cielo tiene poemas enteros, por ejemplo, estos versos: el cubo de la sal, los triangulares dedos del cuarzo, el agua lineal de los diamantes, el laberinto del azufre y su gótico esplendor, adentro de la nuez de la amatista, ¿no? En Jardín de invierno, que es póstumo, leemos: derrumbe insigne de turquesas, la espuma donde muere el poderío, para referirse al mar, ¿no? Es decir, hay pues ese homenaje constante, ese guiño constante al maestro cordobés. Y ya termino. A partir de los años 30, entonces, vemos que la pasión de Neruda por España va unida al fervor por sus poetas, que es explícito en el caso de Quevedo y secreto en el caso de Góngora. Sin embargo, el Nobel chileno no puede evitar que a menudo destelle en su imaginería elemental y telúrica ese fulgor antiguo del preciosismo gongorino, como un guiño cómplice. Aquí quiero hacer un paréntesis porque estamos hablando siempre de ese preciosismo, de esa suntuosidad, pero también Góngora es el otro Góngora, el Góngora que no se suele nombrar en estos casos, también es importantísimo. Por ejemplo, el humor negro de La Fábula de Ero y Leandro, qué importancia puede tener para esa recuperación de la vanguardia. Y vuelvo a ese final con las palabras de Elia Ehrenburg. Ehrenburg fue amigo de Neruda. Neruda le dedica un poema en el libro de Elegía a Ehrenburg, donde se refiere al modo como Ehrenburg, el poeta ruso, escritor ruso, venera la literatura francesa y dice que en su vieja espada cincela, cito, una rosa de Francia como un amor sacrílego y secreto. En ese espejo de Ehrenburg parece mirarse también el gongorismo del propio Neruda como otra pasión sacrílega y secreta. Muchas gracias. Pues ya tenemos un panorama más completo de cómo Neruda lee a Góngora, ¿no? Porque el artículo publicado en esas actas del Congreso sobre Neruda trataba de la intertextualidad, o también llamada recepción productiva, ¿no? Y este sería sobre la recepción crítica, más bien. Así que tenemos un panorama más completo, insisto, sobre este poeta, Góngora, que además ayer utilizó una frase Marta Lilia Tenorio en la mesa redonda, ¿no? ¿Qué es el gongorismo? En ese turbio, ¿qué es el gongorismo, ¿no? Claro, asunto, ¿no? Hay que determinar de qué tipo son las influencias de Góngora, y casi siempre vamos al mismo sitio. Se citó la frase tan repetida del párrafo de Enrique Sureña, ¿no? Y ella dijo, creación de conceptos complejos. En ese sentido, quizá Neruda, en el que no encontramos ese retorcimiento sintáctico y ese tipo de cosas que se han asociado frecuentemente a Góngora, es uno de los poetas, Odas Elementales es un ejemplo, más gongorinos del siglo XX, ¿no? Claro. Eso es muy interesante porque además con Neruda pasa algo que ocurre también con Miguel Hernández, que son poetas que se asocian o solemos asociar pues a lo popular, a la naturalidad, y que son poetas de una cultura extraordinaria y que tienen un lado intelectual muy poderoso. Lo que pasa es que ellos en su poesía muestran otra vertiente, pero tienen esa pasión intelectual muy fuerte, y eso en la biblioteca de Neruda en ese sentido es muy reveladora. O sea, que hay una cantidad de volúmenes de esas líneas poéticas importantísimas, muchos miles de libros que están ahí y que él se bebió y que van filtrando en su obra. No solamente digo de Góngora, sino otros poetas que parece que son sus antípodas y que no lo son, ¿no? El universo literario es un juego de campos magnéticos, ¿no?
y podemos extender ese uso metafórico, ¿no? Sobre todo tan gongorino, más allá de antes y después. Bueno, ha citado el canto general del 50, claro. De las odas elementales, antes o después de las odas elementales. Antes y después. Sí. A otros libros poéticos de Neruda. Sí, sí. Que no se veía. Perdón, no, preguntaba, lo siento, preguntaba si podíamos extender antes o después de odas elementales, que del 54, ¿no? O 56. Bueno, son 3 libros de odas, sí, pero el primero es del 54. 54. Sí. Antes ha citado canto general, pero habría otros libros de Neruda, poéticos, donde podamos encontrar también esa creación de conceptos complejos o ese universo metafórico tan gongorino. Sí, siempre de una manera muy sutil, no directa, de una manera muy sutil, pero lo vemos en sus destellos, lo vemos en todo su itinerario, después de odas elementales y hasta el final, como decía, se vuelve a encontrar a Góngora. Además, es que, insisto, se ve mucho más. De él no toma, que también la sintaxis muy tan especial de Góngora no suele usarla Neruda, pero el cromatismo visionario y las imágenes visionarias suntuosas, luminosas de Góngora, las encontramos como un hilo conductor constante desde el canto general, desde el año 50, que el año 50, bueno, el canto general lo escribe durante 10 años, es decir, que realmente desde que encuentra a Góngora lo está volcando en su poesía hasta su muerte, siempre, en todos sus libros. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Elena, otra vez por tu magnífica conferencia, y nos vemos a la 1 para la primera sesión de comunicaciones que está centrada en la época virreinal o colonial.